Levítico 7, del 22 al 25, y comienzo a explicar. Habló más Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yahvé ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Comenzamos en el versículo 22. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 22, dentro de la ley de la ofrenda de paz, Dios vuelve a hablar a Moisés. Y cuando Dios habla, hermanos, hay sabiduría en atender, en escuchar, meditar y discernir. Esto significa que todo lo que estamos estudiando en el libro de Levítico, aunque es muy profundo, hay algo de parte de Dios para nosotros, la iglesia. Aunque estos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel en el primer pacto, pero hay realidades espirituales que son aplicables a nuestra vida cristiana como iglesia. De ahí la importancia de estudiar, meditar profundamente el libro de Levíticos. Yo sé que hay cosas muy profundas donde se requiere mucho discernimiento para entender todo lo rico y abundante de la palabra, de la revelación espiritual de la palabra. Gloria a Dios que Él puso en mi espíritu, en mi corazón, compartir todas estas porciones de las escrituras y buscando el sentido espiritual para que podamos crecer en el discernimiento de la palabra y podamos ser enriquecidos poderosamente. En el versículo 23, vamos a pasar al versículo 23, Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, parafraseando el texto, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Aquí Dios está dando una prohibición en relación a los animales que eran sacrificados como ofrenda. Por ejemplo, el buey, el cordero, la cabra, también, hermanos, se ocupaba como ofrenda. Eran animales que eran sacrificados como ofrenda. Y todos los animales que eran sacrificados como ofrenda, hermanos, Dios prohibió que los sacerdotes, que el pueblo pudiera comer la grosura de esos animales sacrificados. Estaba permitido comer la carne de la ofrenda después que era consagrada a Dios. Lo estuvimos mirando, hermanos, la semana pasada, que se podía comer la carne en el primer día, en el segundo día, pero no en el tercer día. Pero en relación a la grosura, hermanos, Dios prohibió que los creyentes hebreos la comieran. Todos los animales por naturaleza traen grosura. Cuando hablamos de grosura, estamos hablando de la grasa, el sebo que está pegado a la carne. Amén. Y Dios prohibió que ese sebo, esa grasa, esa grosura se comiera. ¿Por qué? Porque la grosura era lo más valioso en un animal. Un animal, entre más gordo, más valor posee. Cuando uno va a comprar un animalito, hermanos, siempre uno va buscando un animalito gordo. ¿Por qué? Porque el animal gordo vale más. Por ejemplo, los que crían puerquitos en los ranchos, hermanos, les meten mucho maíz. Y cuando lo van a vender, y en esos días puro maíz, ¿para qué? Para que pese más. Entre más gordo, más valioso. Entonces, entendiendo esta manera, en términos humanos, la grosura, hermanos, de aquellos animales era lo más valioso. Y en términos espirituales, la grosura de la ofrenda
representa la parte más tierna, más fina y excelente de nuestro Señor Jesucristo. La grosura que se menciona aquí espiritualmente habla de un aspecto en la persona del Señor Jesucristo. La grosura es figura de una realidad espiritual, porque tanto el buey como el cordero y todos los animales que se sacrificaban como ofrenda, esos animales representan la vida de Cristo. Y todos los detalles que se mencionan de los animales ofrendados, en este caso como la grosura, está hablando de un aspecto espiritual en la vida, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios, la grosura en la ofrenda, hermanos, sacrificada era de mucho valor. Tenía mucha estima para Dios la grosura. Tan es así que Dios la reclamó para sí mismo. En los sacrificios de la antigüedad, en el primer pacto, la grosura tenía que estar dedicada exclusivamente a Dios. Los sacerdotes podían comer cierta porción de la carne. Cierta porción de la carne de los animales sacrificados era para el disfrute de los sacerdotes. Pero la grosura era para el disfrute de Dios. Entonces, espiritualmente hablando, la grosura, hermanos, tiene un significado muy especial que debemos de discernir. Representa un aspecto en la vida de Cristo, la grosura. Pero ¿de qué nos está hablando específicamente? Mire que en el cuerpo de un animalito lo que más abundaba era la grosura. La grosura está por todas las partes del animal. La grosura la encontramos hasta en las partes blandas del cuerpo de los animales. En el contexto atrás dice que la grosura que estaba en los riñones, la grosura que estaba en el hígado, la grosura que estaba en los intestinos, la grosura que estaba en los ijares, toda esa grosura, hermanos, tenía que ser consagrada a Dios. O sea que en el sacrificio de los animalitos, la grosura abundaba bastante, hermanos, era mucha la grosura. Y esa grosura no se la podían comer, no le podían dar un uso comestible. Tenía que ser quemada, tenía que ser presentada a Dios como ofrenda, olor grato. Entonces la grosura, hermanos, significa que hay un aspecto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que ver exclusivamente para Dios. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, cuando fue a la cruz como ofrenda sacrificada, no solamente fue en relación al pecador, no solamente fue a la cruz para salvar al pecador, sino que fue a la cruz para complacer a Dios. La muerte del Señor Jesucristo tiene varios aspectos, tiene varios propósitos. Uno de ellos, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, por su sangre fuimos perdonados. Pero hay un aspecto especial, profundo, íntimo, abundante. Cuando Él estaba en la cruz, también hay un aspecto que tuvo que ver directamente con Dios. No solamente fue a la cruz por el bien del pecador, sino que también fue a la cruz para el deleite, para el disfrute de Dios. Y ahí en la cruz, hermanos, se cumplió la realidad de la grosura que era consagrada a Dios. Podemos decir que la grosura habla lo mejor de Cristo, lo más fino de Cristo, lo más abundante de Cristo. ¿Y qué fue lo que más abundó en la persona de Cristo? ¿Qué fue lo que más abundó en la vida de Cristo? Y eso profundo, fino,
exquisito de su vida, de su persona, en la cruz fue consagrado como olor grato a Dios. Les voy a ayudar un poquito. La grosura representa aquellos aspectos profundos, exquisitos, abundantes, internos de la persona de Cristo. Hablar de la grosura de la ofrenda sacrificada es hablar de la obediencia de Cristo, es hablar de la humildad de Cristo, es hablar del amor de Cristo, es hablar de la compasión de Cristo, es hablar de la generosidad de Cristo, es hablar de la ternura de Cristo. ¿Qué fue lo que más abundó en la vida del Señor Jesucristo? Su obediencia. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que más abundó en la vida de Cristo? Su amor. ¿Qué fue lo que más abundó en la vida de Cristo? Su compasión. ¿Qué fue lo que más abundó en la vida de Cristo? Su misericordia. Entonces, espiritualmente hablando, la grosura, escuche y aprenda por favor, la grosura me habla de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando en la cruz, voluntariamente, obedientemente, estaba en la cruz, hermanos, como ofrenda sacrificada, esa acción, ese gesto, esa actitud, esas virtudes, hermanos, que llevaron a Cristo a la cruz del sacrificio, fue como grosura quemada, como olor grato delante del Padre. Esto es lo que representa la grosura, hermanos. Lo que más abundó en la vida de Cristo, lo más valioso, lo más rico, lo más exquisito, lo más profundo, lo más fino, lo más excelente, dedicado a Dios como olor grato, olor agradable. ¿Ok? Es profundo, hermanos, pero yo creo que entendimos, ¿verdad? Hablar de la grosura. Versículo 24. La grosura del animal muerto, la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Aquí está hablando de la grosura de los animales que morían accidentalmente, de los animalitos que morían violentamente. Por ejemplo, algún animal que era despedazado por una fiera, por algún león, por algún animal carnívoro. La grosura de esos animales no podían presentarla a Dios. No era aceptable esa grosura. Por ejemplo, era muy común que el pueblo de Israel, hermanos, ellos pastoreaban. Ellos tenían rebaños de ovejas. Y si en el rebaño, allá donde las andaban pastoreando, algún león, algún oso, tomando como referencia lo que decía David, que libraba las ovejas del león y de los osos, alguna bestia, alguna fiera llegaba a matar una oveja o un cordero, que eran los animalitos que presentaban a Dios como ofrenda, la grosura de ese animalito, de esa ovejita, de ese corderito, no podían presentarla a Dios, aunque la orden era que toda grosura de animal tenía que ser dedicada a Dios. Pero en este caso, cuando aquella ovejita, cuando aquel animalito que iba a ser presentado a Dios como ofrenda era muerto, era comido, era despedazado por algún animal del monte, esa grosura no era válida, no era aceptable a Dios.
El creyente del primer pacto podía disponer de esa grasa, de esa gordura o de esa grosura para uso común, pero no la podía comer. Antiguamente, hermanos, usaban las grasas para muchas cosas. Se me viene a la mente lo que hoy por ejemplo, cuando se bolean los zapatos, se utiliza cierta grasa. Bueno, antiguamente igual se le daba mucho uso a la grasa, a la grosura, pero no podía ser comida por la representación espiritual, por el significado espiritual. Entonces en el versículo 24 está diciendo que la grosura del animal muerto no era apta para Dios. Podía ser usada en cualquier otra cosa, pero no podía comerse. ¿Cuál es la enseñanza espiritual aquí? Se me estaba quemando el entendimiento hace rato y le decía, Señor, ayúdame, no logro discernir. No crean que es fácil. Ayúdame a entender esto, Señor, ayúdame a entender esto. Y a la medida que empecé a escribir, hermanos, el Espíritu Santo fue abriendo mi entendimiento. Porque no crean que puedo discernir toda la Escritura. No, hermanos. Es la ayuda, es la presencia, es el don del Espíritu Santo, es la capacidad del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento cuando estamos leyendo la palabra y queremos entender la palabra. ¿Cuál es la enseñanza espiritual de esta prohibición? La grosura del animal muerto, la grosura del que fue despedazado por fieras. Ahí está la clave para entender y para discernir esto. Aquello que produce muerte, porque está hablando de animales que morían, animales que eran violentamente privados de la vida por alguna fiera, por algún animal carnívoro. Entonces estamos hablando que aquello que produce muerte contamina y estropea el disfrute de lo más exquisito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo más exquisito en la ofrenda del sacrificio? La grosura de los animales. Pero si aquel animal era comido, era despedazado, era muerto violentamente por alguna fiera, hermanos, aquello que le producía muerte contaminaba la grosura. No solamente contaminaba la carne, contaminaba la grosura. Y esa grosura ya no podía ser presentada a Dios como ofrenda. Entonces, espiritualmente hablando, todo aquello que produce muerte, estoy hablando de cosas pecaminosas, estoy hablando del pecado, estoy hablando de lo malo. El pecado produce muerte, el pecado contamina, el pecado estropea, hermanos, que podamos disfrutar lo profundo de Cristo, lo exquisito de Cristo representado en la grosura. Qué poderoso es Dios, hermanos, que nos enseña por medio de figuras realidades espirituales. Creo que las fieras es más fácil de identificar. ¿Quiénes son las fieras que contaminan y estropean para que el creyente no pueda disfrutar de lo profundo de Cristo representado en la grosura? Los demonios, los espíritus inmundos. Las fieras estropeaban la grosura, impedían que la grosura fuera presentada como ofrenda en olor grato a Dios. La grosura era contaminada por aquellos animales que le daban muerte a los animalitos que podían ser consagrados como ofrenda. Estoy hablando en términos espirituales. 25 y terminamos. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Yahvé ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo.
aquí hay otra enseñanza espiritual. La clave para discernir lo que Dios nos está hablando aquí es la primera frase. Porque cualquiera. Esa frase da mucho que decir. Esta frase, porque cualquiera, es como una llave para discernir espiritualmente lo que Dios nos está hablando ahora en el versículo 25 en relación a la grosura. ¿Qué significado tiene la palabra cualquiera? ¿Qué es cualquiera? En términos humanos, ¿qué es cualquiera? ¿Cómo interpretamos la aplicación de la palabra, de la frase cualquiera? Cualquiera me habla de la persona común, me habla de algo común, de alguien común. Cualquiera me habla de la persona natural, del hombre natural. Cualquiera me está hablando de aquella persona sin consagración. Un cualquiera me está hablando de cualquier persona humana de la tierra común, uno del montón que no está en condición de poder disfrutar lo bello, lo profundo, lo exquisito, lo maravilloso de Cristo, representado en la grosura. Cualquiera que comiere grosura de animal, del animal que se presentaba a Yahvé como ofrenda encendida, esa persona que comía de la grosura sin discernir el significado, sin entender lo que representaba para Dios, esa persona era cortada de entre el pueblo. Ahora vamos a pasarlo a lo espiritual. Un buen ejemplo es la Santa Cena. Ahí se cumple la realidad espiritual del versículo 25. La Santa Cena encaja perfectamente como realidad espiritual de lo que se nos enseña aquí. Cualquiera que comiere grosura del animal del cual se ofrece a Yahvé ofrenda encendida, aquella persona, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Entonces, aquí hay un aspecto espiritual aplicable para nosotros, hermanos. Cualquiera que comía la grosura de las ofrendas consagradas a Dios era cortado de entre el pueblo, perdía la comunión. Literalmente lo botaban, lo sacaban, hermanos. Perdía sus privilegios, perdía toda clase de comunión espiritual con Dios. No se le tomaba en cuenta en los asuntos ceremoniales, en los asuntos espirituales de la comunión con el pueblo de Dios. Y en algunos casos, hermanos, podían hasta quitarle la vida. Podía ser privado de la vida. ¿Por qué? Porque comía la grosura sin discernir lo que representaba. Esto, hermanos, es figura de una realidad espiritual. ¿Qué pasa cuando cualquiera come la Santa Cena sin discernir espiritualmente lo que significa? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cuál es la sentencia? Pierde su comunión. Se puede enfermar de repente y hasta puede perder la vida. Amén. Entonces, hermanos, en términos espirituales, la grosura representa disfrutar lo más profundo de Cristo, lo más exquisito de Cristo, pero no cualquiera tiene derecho a ese disfrute. Amén. No cualquiera. Únicamente el creyente consagrado, el creyente en obediencia, el creyente que anda en santidad, el creyente que camina en la voluntad de Dios está autorizado para poder disfrutar espiritualmente
lo más abundante, precioso y exquisito de Cristo, representado en la grosura. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado. Pónganse pie, por favor.